hecho con el Espíritu. Sequência Santi Evangelii secondo Luca. Codice di Roma. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ten cingidos os vossos rins e as lâmpadas acesas nas vossas mãos. Sede semelhantes aos que esperam a seu Senhor de regresso das bodas, para lhe abrirem a porta logo que ele chegue e bata. Bienaventurados aqueles servos a quem o Senhor hallar vigiando. Quando vir, na verdade, vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e passando por entre eles os servirá. Se vir na segunda ou na terceira vigília, felizes são esses servos, se ele assim encontrar as coisas. Tende, porém, isto bem presente. Se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria sem dúvida e não deixaria assaltar a sua casa. Vós, pois, esteis preparados, porque na hora em que menos cuidais, virá o Filho do Homem. Días pasados tuve una pregunta, unas preguntas que me hacía un rapaz que estuvo en el protestantismo y bueno, ahora es católico. Y resulta que este rapaz se encuentra con otros ex o amigos que quedaron del protestantismo y le hacen el cuestionamiento siguiente. Una de las cosas que siempre los protestantes hacen, por supuesto, es atacar a Nuestra Señora y diciendo que la Virgen tenía hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Lémbrense siempre, y en esto se cumple una promesa bíblica, que Dios condena a la serpiente y a sus hijos. Y le dice Dios a la serpiente: pondré enemistad eterna entre tus hijos y los hijos de la mujer. ¿Quiénes son los hijos de la mujer? ¿Quién es la mujer? Estoy a hablar de los primeros capítulos del Génesis, ojo. ¿Qué otra mujer ha marcado la vida de la humanidad como lo ha hecho la Santísima Virgen? Por el solo facto de ser madre de todo un Dios. ¿Quién está hablando ahí? ¿Enrique? Poca vergüenza. Tendré que bautizarlo de nuevo. Bueno, la cuestión es que lémbrense siempre que cuando alguien ataca a la Virgen está a servir al demonio. No hay que elaborar mucho las cosas. Y incluso al protestante le puede decir: menino, explícame eso de la mujer del Génesis. ¿Quién es la mujer del Génesis? ¿Tu amai? ¿Tu tía? ¿Tu hermana? ¿Por qué Cristo fala de la Virgen cada vez, por ejemplo, en la boda de Caná, le dice: ¿qué tenemos que ver nosotros con esto, mujer? Cuando la Virgen le dice que no tenían vino los novios. ¿Por qué no la trata de virgen, mai? Le dice mujer, porque se está a referir a la mujer por excelencia. ¿Por qué le dice en la cruz a João, a la Virgen, mujer, ella es tu hijo? ¿No? ¿Por qué no le dice mamá o mai o en fin? No, mujer. Porque esa palabra mujer no es que sea un poco despectivo o falta de caridad, al contrario, está a decir el sumo de la mujer, el máximo de la mujer. Entonces, si uno de los protestantes que se jactan tanto de saber la Biblia, etcétera, etcétera, si no perciben quiénes son los hijos de la mujer y los hijos de la serpiente, no hay otros hijos, ojo. O estamos entre los hijos de la mujer o estamos entre los hijos de la serpiente. No hay una tercera posición.
Entonces, cuando vean que se está a atacar la Virgen pronto, ya saben de dónde viene el ataque. Por otro lado, cuando chatean con el tema de que no, la Virgen tuvo hijos, el otro día entré precisamente en razón de esto, puse errores de los protestantes en Google. Y resulta que los protestantes encontraron hasta los nombres de los hermanos de Cristo. Tuvo como, supuestamente en Google, tuvo como 5 hermanos. Y además dice, tuvo hermanas. Dan los nombres de los hermanos y dice, y tuvo varias hermanas. En teología se fala quien gratuitamente afirma algo, gratuitamente se le niega. No hay ningún nombre de hermano de Cristo en la Sagrada Escritura, y menos de hermano. Entonces, cuando digan estupideces gratuitamente, ustedes dicen gratuitamente niego esa estupidez. Pronto. Y por otro lado, lémbrense ustedes, hay un detalle. ¿Se acuerdan cuando el menino Jesús se pierde en el templo, vuelven a Nazaret, la Virgen y San José, y el San José piensa que está con el menino con la Virgen en el grupo de las mujeres? La Virgen piensa que está en el grupo con los varones, Jesús hacen un día de camino, se dan cuenta que no está con ellos y regresa. Bien, el texto dice que regresaron a buscar al menino, ellos dos, San José y la Virgen. No dice y los hermanitos. Ni dicen tampoco, dejaron a los hermanitos de Jesús al cuidado de X personas y fueron a buscar a Jerusalén al menino. Que lo propio también sería, fueron con los hermanitos a buscar al menino Jesús a Jerusalén. No dice nada eso. ¿Por qué? ¿Y por qué no tenía hermanitos? Y hay una cosa que es fundamental, pero los cuitados protestantes no pueden, uno en el fondo entiende por qué piensan esas tonterías. ¿Por qué? Porque le falta la virtud de la fe sobrenatural. No tienen fe sobrenatural, tienen una fe natural. ¿Qué es la fe natural? La fe natural es hacer confianza en lo que dice una persona X. No, mañana va a llover, yo hago fe de que sí, que va a llover. Eso es fe natural. Pero la fe sobrenatural es la que me permite acreditar en cosas de orden sobrenatural. Y una de las cosas que los cuitados protestantes no entienden, ¿cómo es que San José, la Virgen, teniendo a todo un Dios en su casa, iban a pensar en buscarle un hermanito a Dios? Es absurdo, absurdo. Si lo tienen al todo, ¿qué más van a buscar? Pero claro, eso no les entra eso, no les entra que cuando Cristo dice que no come mi cuerpo y bebe mi sangre no tendrá vida en mí, y empiezan a buscar, no, se refiere a la palabra de Dios, no, a su carne y su sangre. No. Pero al no tener fe, no caso, no puede. Y para tener fe, lémbrense que lo mínimo que Dios pide es ser humildes. Someter nuestra inteligencia a lo que Dios nos revela. Eso es fundamental. Nosotros someternos a lo que Dios nos revela. Punto aparte. Cambiemos el tema. Días pasados fue el día de una santaza, que la verdad que yo admiro mucho a esta menina. Porque fue una menina que ofreció su vida antes de perder la virginidad. Virgen y mártir, María Goretti, Santa María Goretti.
hacemos rápido repaso de su vida. Santa María Goretti nace a fines del siglo XIX en Corinaldo, al norte de Italia, al noreste de Italia, perto de Ancona. Los padres son muy humildes, bajan hacia Roma buscando trabajo. Se sitúan perto de una ciudad que se llama Neptuno y ahí encuentran en la fazenda de un aristócrata trabajo para el padre. Bueno, y el dueño de la fazenda tenía una casa de 2 andares, y entonces una parte del piso de arriba se lo da para que viva la familia de María Goretti, y abajo había otra familia. Bien, trabajando, a los 3 meses creo de estar ahí, el pai de María Goretti muere de malaria. Fue un golpe muy grande para ella. Ella creo que tenía 9 añitos cuando se muere el pai. Claro, deja una viuda con creo que 6, 7 hijos. La pobre mujer trabajando para sostener estos meninos. Cuando llegan los 10, 11 años de María Goretti, María Goretti le pide a su amai que le permita hacer la comunión, y la amai le dice: mira, menina, yo no tengo dinero para comprarte un vestido, en fin, no sé, no creo que puedas tomar tu comunión. Y bueno, ella se preocupa. La cuestión es que por fin va a fala con el párroco la prepara para su primera comunión, los vecinos le arranchan un vestidito, toma su primera comunión a los 11 años, bien. Y en la casa de abajo, en el piso de abajo, vivía otra familia que tenía un figlio de unos 19 años, un hombrón bastante grosero, que se llamaba Alessandro. Y el Alessandro la miró con cariño a la menina, a María Goretti, y empezó a tratar de pasarse con ella. Y María Goretti se lo sacaba de encima y no quería saber nada. Pero incluso María Goretti le dice a su amai que por favor no la deje sozinha, pero no le dice por qué. En fin, bien, la cuestión que la madre pensaba que, en fin, que no quería quedarse sozinha por cualquier otro motivo, menos por ese. La cuestión es que un día toda la gente se va a trabajar al campo. Alessandro se da cuenta que entre la gente que estaba a trabajar no está María, que seguramente se quedó cuidando a la más pequeñita de las hermanas. Entonces, aprovechando que estaba María sozinha, él va, sube la escala, la encuentra y la trata de seducir. María le dice a Alessandro: te vas al infierno. Y el otro que no, que si no cedes a lo que te pido, en fin, te mato. Dice: te vas al infierno, Alessandro. Le repetía eso continuamente. Y el Alessandro, viendo que no adiantaba nada, agarra una faca y la mata a 14 cuchilladas. Grita, en fin, se sienten los gritos, corren, van a ver qué pasa, encuentran a María en un charco de sangre. Consiguen llevarla a un hospital. En el hospital el sacerdote la confiesa, le dice si perdona al agresor, y María dice: lo perdono. Bien, el agresor tiene que esconderse porque lo querían linchar, porque todo el mundo, en fin, la apreciaba muchísimo a María, sabía de su honestidad, etc. Y bien, y ahora entramos un poco en el tema de Alessandro, el personaje que intenta violar a María. Resulta que cuentan que lo condenan a 39 años de prisión. Es un buen tiempo. Y bien, él va a la prisión y dice que durante los 7 años primeros que pasó en la prisión, el personaje lo único que hacía era blasfemar, maldecir el día que había nacido, etcétera, etcétera. Las cárceles son un infierno, no crean que son lugares de descanso. Bien, hasta que el Alessandro tiene un sueño.
y sueña con María. Y María en el sueño le dice a Alessandro: conviértete, arrepiéntete, confiésate. Eu te quiero ver no céu, donde eu estoy. Cuando Alessandro acorda de este sueño, dice que se pasó horas llorando. Después pidió al confesor, a un sacerdote de ahí de la cadena, en fin, se confiesa. Y a partir de ahí cambia Alessandro. Y comienza a tomar su cadena como una penitencia lógica y normal por haber quitado la vida de ese angello. Bien, en razón de su boa conducta, le quitan años de prisión, creo que lo sueltan con 34, 35 años, después de haber cumplido ese tiempo. Y sale de la prisión y, claro, no tenía nada, tenía una fama terrible. ¿Qué hace? Se va a los franciscanos, le piden que, dice: mira, yo arranjo acá el jardín, arranjo cualquier cosa y me pagan con un lugar donde dormir y una cama y un poco de comida. Pronto, y lo esperan los franciscanos. Bien, una vez que más o menos se acomoda ahí, averigua dónde está la May de María Goretti. Dice, se entera que volvieron a Corinaldo, al norte. Se va hasta Corinaldo. Busca dónde está Doña Rosa, que era la May de María. Bate la puerta. Imaginen la escena. La May de María ve al criminal que mató a sus hijas. Habrá sentido hasta miedo, quizás, de pensar: este loco viene a matarme a mí también. Y el otro se le pone de lloeros. Y le dice: Doña Rosa, perdóneme. Me confesé de mi pecado, le cuenta el sueño que tuvo con María Goretti. Y Doña Rosa le dice simplemente: oh, filho, si Dios te perdonó, ¿por qué no te voy a perdonar yo? Y se dan un abrazo. Y no solamente eso, sino que una vez que estaban perto de la fiesta de Natal, llega Natal y se van los dos a la misa y comulgan los dos juntos. Bien, ¿por qué cuento esta historia? A veces pensamos que lo sobrenatural no existe, que existe en la imaginación. Lo sobrenatural existe, y una de las cosas que nos muestra la realidad de lo sobrenatural es el caso del famoso Alessandro. Si no existe el orden sobrenatural, ¿por qué se arrepiente y hace una vida de santidad? Y él mismo decía: yo tengo que comportarme bien. Y murió buenamente en el convento de los franciscanos, etc. Porque quería voltar a ver a su santilla en el museo. Si no existiese lo sobrenatural, ¿de dónde iba a salir el coraje de este hombre para ir a enfrentar a la May de la menina que había matado? Si no existiese lo sobrenatural, ¿cómo es que Doña Rosa le da un abrazo al que mató a su filia? ¡Ojo! Y le dice: si Dios te perdonó, yo no puedo no perdonar. Eso no es la gracia de Dios. No está a funcionar la gracia de Dios a tope. ¿Qué es sino? Humanamente, eso sería imposible. Imposible. Entonces, queridos fieles, les cuento esto un poco en razón de lo que primero hablamos. Cuando perdemos el sentido de lo sobrenatural es porque ya hemos perdido la fe. Y si alguna vez alguien está en una circunstancia de perder la fe y se da cuenta porque pierde el sentido de lo sobrenatural, póngase de lloelos y pida la fe, ser fortalecidos en la fe.
porque sin la fe no tendremos la vida eterna. Sin la fe, esta vida no vale nada. Es un lixo. Então, queridos fiéis, no perder nunca el sentido de lo sobrenatural. Y crean en el perdón, crean que Dios nos perdona también, por supuesto, etc. Crean en la presencia real, crean en la siempre virginidad de María. Eso es lo que ha hecho, entre otras cosas, grande la cristiandad. Cuando ustedes visitan, no sé, cualquier basílica importante, cualquier santuario importante, ¿quién lo construyó a eso? Sí, fueron hombres, etc. Pero ¿quién lo construyó en el fondo? La fe. ¿Por qué se hacen iglesias horribles hoy en día? Horribles. Les voy a mostrar, después de un descanso, vamos a ir a hacer el viaje que hice a México. Van a ver el santuario de Guadalupe de México, el santuario nuevo. Horrible. Horrible. Y al lado está el santuario antiguo, precioso, precioso, más pequeño, pero precioso. Uno ve la belleza expresada en esa piedra. En el otro es un masacote de cemento que parece una carpa de circo. Pronto. Entonces, eso es lo que hace que la cristiandad fue nutrida por la fe, tuvo el alicerce de la fe. Si hoy no tenemos cosas bellas es porque no hay fe. Entonces, a pedirle mucho a la Virgen que nos sea, que custodie ella, nos ayude a conservar, a acrecentar el gran tesoro de la fe que hemos recibido en el momento del bautismo. Y que así con esta fe crezcamos y un día alcancemos la vida eterna. Ave María Purísima. De pecado concebida.